Dime Juan capítulo 1, versículo 4. Dígame cuando lo tenga. En el boletín digital están las listas de todos los textos que vamos a usar. Juan capítulo 1, verso 4. Recuerde que estamos predicando el Evangelio de Juan. Dígame cuando lo tenga. Hablando del verbo de Cristo, esto es lo que dice de Él, de ese Señor que es tu Dios y tu Salvador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mi Dios y mi Rey, nuestro Padre, nuestra alma te alaba y te bendice con acción de gracias por tu palabra. Te alaba y te bendice por Jesucristo, en quien está la vida y quien es la luz de la vida. Cuánto gozo hay en nuestra alma en esta mañana, Señor. Estamos agradecidos contigo porque hemos podido sentir la presencia de tu Espíritu moviéndose en tu iglesia. No hay nadie como tú, oh Dios. Por eso nuestra alma te adora. Y en este momento solo puede ponerse al servicio tuyo y a tus pies. Prepáranos para oír tu palabra, Señor. Y háblanos porque tenemos necesidad de escucharte. Y ministra nuestro espíritu, Señor. Y ministra para vida y salvación. Ministra también en aquellos que van a oír por medio de la internet. Y quita lo humano y lo terrenal. Y sé tú hablando. Asístenos, Padre. Dependemos de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador y autor de vida, nuestra providencia. Es que oramos rogándote estas cosas, Padre. Amén. Después que Juan ha dicho que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y que sin Él nada subsiste, hablando de este Verbo, hablando de Jesucristo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Al leer específicamente Juan 1:4, en su contexto, descubrimos que el alcance de la actividad creadora del Verbo se desarrolla a través de dos metáforas, la vida y la luz. Porque habla de Jesús como vida y como luz. Él dijo en otra ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo, yo soy la luz del mundo. La presencia de Dios, la presencia del Verbo, la presencia de Cristo, la presencia divina en el mundo, se caracteriza sobre todas las cosas por su carácter salvífico, acompañado de bendición por su carácter positivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo cierto es que la vida constituye el bien supremo al que todo ser humano aspira, porque todos queremos vida. Por eso el ser humano entra en estado de consternación cuando pierde a un ser querido, o cuando está muy enfermo se aferra a querer vivir, porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente. La muerte no era el plan de Dios, porque cuando Dios diseñó al hombre y lo creó y sopló en su nariz aliento de vida y le puso sobre la tierra, fue para que gobernara y reinara por siempre. Pero por causa del pecado todo esto se vino abajo. Pero Dios, que es fuente de vida, que es fuente de luz, desde la eternidad pasada ya tenía el plan perfecto para que la plenitud
de la vida siguiera siendo una realidad en su creación. Mis queridos hermanos, decimos todo esto porque lo cierto es que la vida constituye el bien supremo al que todos aspiran. Pero siendo que la verdadera vida solo se encuentra en una persona, en Jesucristo, el Verbo, el Autor, el Creador y sustentador de todo lo existente, es que todo ser humano debe creer en Él si quiere ser el receptor de dicha vida. Y ese es el motivo por el cual se nos ha dado el Evangelio. Por eso la palabra Evangelio significa buenas noticias. Porque en medio de un mundo en el cual todo está encerrado bajo pecado y donde la muerte ha hecho de las suyas y ha estado reinando y es una realidad presente en la mayoría de los seres humanos, el hecho de que el Dios de la historia se hiciera hombre y viniera a nosotros para morir en la cruz a fin de dar vida es una buena noticia. La misma buena noticia que hemos creído. Y es la misma buena noticia que el mundo necesita escuchar. Cuando alguien te pregunte quién es Jesús, no solo le vas a decir que es Dios, creador y sustentador de todas las cosas, sino que es la vida y es la luz de los hombres. Y es la vida y la luz que todo hombre necesita. Para eso fue escrito el Evangelio. Y es esta la verdad que la iglesia de Cristo debe de comunicar. Si usted va a Juan capítulo 20, en el versículo número 31, el mismo autor va a decir, pero estas cosas, hablando del Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados hermanos, fuera de Jesucristo no hay vida. Cuando dice vida en su nombre, se refiere vida en su autoridad. En esa autoridad que Él tiene para despojar del pecado a los que creen en Él. En esa autoridad que Él tiene para deshacer las ligaduras del pecado y de la muerte. En esa autoridad que Él tiene para deshacer tu vida de cualquier pecado que te ha estado atormentando y arrastrando al abismo. En esa autoridad que Él tiene para traer una libertad con la cual Él hace verdaderamente libre a todo el que cree en Él sin excepción. Porque no hay pecado que Cristo no pueda quitar en virtud de su muerte y de su resurrección. Por eso Él es el autor de la vida. Y el Evangelio es ese testimonio vivo de estas verdades. Estas cosas se escribieron para que el hombre al mirarlas pueda creer. Es lo que tú y yo hemos creído, pero es lo que otros necesitan. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por tanto, esa es la razón por la cual Dios nos ha hecho sus embajadores en medio de este mundo. Por eso Dios nos ha dejado aquí y nos ha comisionado para proclamar al mundo estas buenas nuevas de salvación. Esta buena noticia de que Cristo es vida y Cristo es luz. Para que así como nosotros creímos en Él, otros también puedan creer y alcanzar esta salvación. Esto explica por qué Juan había comenzado diciendo en el versículo 4 del capítulo 1 que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Con esto nos dice que en Cristo es donde el hombre puede ser vivificado e iluminado. Posteriormente el Evangelio revela que esta vida que estaba en Jesús no es una vida simple, no es una vida común, no es una vida como la que estamos acostumbrados por consecuencia del pecado, sino que es una vida extraordinaria gracias a su muerte y a su resurrección. De hecho, es descrita como una vida abundante y es descrita también en la Biblia como una vida plena. Entonces, la vida abundante y plena está en Él. Y el mundo está buscando la plenitud de la vida. Y si la plenitud de la vida está en Jesús, entonces el mundo debe conocer a Jesús. Y si la vida plena está en Jesús, entonces tú y yo tenemos que decirle al mundo, hey, Él es la fuente de vida plena.
De hecho, Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros con ese objetivo en mente. Si usted va a Juan capítulo 10, al versículo número 10, en contraste con las falsas religiones y los falsos maestros que son descritos en este pasaje como ladrones, como malhechores, como enemigos de la vida, porque ellos vienen para hurtar, matar y destruir. Y es que eso es lo que hacen los dioses falsos, eso es lo que hace la falsa religión, eso es lo que hacen los falsos profetas, eso es lo que hacen los falsos maestros: hurtar, matar y destruir al hombre, producir muerte. En cambio, en contraste con ellos, Jesús define que el propósito de Él es completamente diferente. Él llega a decir: yo he venido para que tengan vida. Pero acto seguido va a describir la vida que Él vino a dar a los seres humanos. Y dice: para que esta vida que ellos llegan a tener gracias a mí, la tengan en abundancia. En abundancia. Amén. Ahora, vamos a ver que esto es después lo que creen los creyentes. Es lo que van a anunciar los cristianos en las iglesias que van a venir a posteriores. Porque en Romanos capítulo 5, verso 17, Pablo habla de que los que creen en Cristo reinarán en vida, y reinarán en vida gracias a la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Cristo. Ustedes saben, gracia significa favor inmerecido de Dios. Porque no merecíamos que Dios tuviera favor para con nosotros, y aún así, siendo nosotros pecadores, en un acto de gracia, Él envía a Jesucristo para que muera y resucite de entre los muertos a fin de impartir vida y luz a los hombres. Entonces en Romanos 5:17 Pablo dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y está hablando de Adán, porque Adán, al ser la cabeza federal de toda la raza humana, y Adán, al representar a la plenitud de los hombres, cae en pecado. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, y así la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces, mis queridos hermanos, por la transgresión de Adán solo reinó la muerte. Y en contraste con ello, de una manera extraordinaria, Pablo enseña que reinará en vida por uno solo, y mucho más, por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida. Palabra muy importante: reinarán en vida. No reinarán en muerte, reinarán en vida. ¿Quiénes? Solamente un grupo particular de personas. ¿Y quién es este grupo particular de personas? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, fíjense en esto: para poder reinar en vida hay que recibir el don de la gracia. Hay que recibir el favor inmerecido de Dios. ¿Y quién es el favor inmerecido de Dios? Jesucristo. Este que vino para dar vida y vida abundante. Este que es la manifestación del amor de Dios, en que siendo aún nosotros pecadores, Él fue capaz de morir por nosotros. Este que viene para quitar la culpa y el pecado, el unigénito Hijo del Padre, para que todo aquel que en él cree, como dice el 3:16, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, para ser salvado, para poder tener esta vida, ineludiblemente hay que venir a Cristo y hay que comunicar a Cristo. Si tú has venido a Él, esto es lo que tú tienes: vida eterna. Si no has tomado esta decisión en tu vida, ten en cuenta que Romanos 5:17 dice que solo los que reciben este don de gracia tienen la vida. Significa que si no has creído en Él y le has rendido tu vida a Cristo, aún no estás en la gracia de Dios y aún estás en condenación, porque solo por medio de este regalo se es justificado del pecado. Entonces, definitivamente, esta vida plena y abundante es la expresión acabada
de una vida dichosa, de una vida rica, hecha realidad en el presente desde el instante mismo en que usted cree en Cristo como Salvador. ¿Y a qué me refiero cuando digo dichosa y rica? No me refiero a dicha y riqueza material, porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y al final perdiere su alma? Se refiere precisamente a la dicha y a la riqueza que en gloria Cristo tiene preparado para los que creen en Él. En el cielo hay coronas para los creyentes fieles. La Biblia dice que reinaremos con Él por toda la eternidad. Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Allí usted no va a tener que pagar ni renta, ni mortgage, ni nada de esto. Y va a vivir en un barrio con calles de oro, mar de cristal, donde los muros de la ciudad están descritos con piedras preciosas. La abundancia de la vida no consiste en los bienes que se poseen en la tierra, sino en los tesoros que Dios tiene para los que creen en Él en la eternidad. Por eso Jesús dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, sean los tesoros en el reino de los cielos. Pero para que ese tesoro empiece a acumularse, usted tiene que primero que todo venir a Jesucristo. Amados hermanos, usted no tiene que esperar a morir para obtener este regalo. De hecho, usted puede vivir en la tranquilidad de que si ha creído en Cristo, esta vida eterna, abundante, dichosa, ya es una realidad en ti. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por otro lado, Juan 6:47 a los creyentes le da certeza y le garantiza que los que creen en Él tienen vida. Dice la Biblia, de cierto os digo, una frase que acentúa una verdad, el que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, no es el que se bautiza, no es el que hace buenas obras, no es el que se afilia a esta iglesia, aquella y a la otra, sino el que cree en Él. Ese es el que tiene presente, no tendrá, tiene desde ya la vida eterna. Eso significa que desde el instante en que usted cree en Cristo, usted es enriquecido con el don de la vida y ahora vive en la plenitud de este regalo de Dios. Ahora, medite por un instante en la persona que habla en este versículo. ¿Quién es? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El verbo que era con Dios y el verbo que era Dios. Es Dios, el que se encarnó y habitó entre nosotros. Ahora, si Jesús es Dios, la pregunta es, ¿Dios es mentiroso? La respuesta es un no. Dios siempre dice la verdad. Por eso Él dice, de cierto te digo. Entonces Jesús no engaña a nadie. Y si Él dice que tú por creer en Él vas a tener vida eterna, ciertamente vas a tener vida eterna. Pero hay más. Jesús, como Dios, cumple todas sus promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Eso quiere decir que Él es no solo el dador de la vida, sino el que garantiza esta vida. Pero pastor, yo soy cristiano, le he rendido mi vida a Jesucristo y he pasado por una serie de tormentos, estoy pasando por momentos muy difíciles. He estado enfermo, he visto un familiar partir, ahora mismo estoy casi al borde de quedarme sin trabajo, mi finanza está hecha un desastre. Es cierto, puede ser que todo esto esté pasando contigo. De hecho, no te deben sorprender, porque ser cristiano no significa de que no vas a pasar por momentos difíciles. En ninguna parte de la Biblia garantiza tal cosa, de que usted va a ser librado de padecimientos. Pero lo que sí garantiza la Biblia es que tú, al creer en Cristo, eres infundido de vida, Dios viene a ser tu Padre. Y la diferencia radica en el hecho de que ahora Dios te está contigo en medio de esos momentos difíciles. Y cuando entres en la plenitud de la vida, cuando llegas al reino, cuando Él venga por ti y te tome y se lleve a su reino, la Biblia dice que allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y que cambiará nuestro lamento en baile y hará que el ciego vea, el mudo hable, el cojo brinque
Y la vida que hemos llevado de miseria espiritual y humana no será más, porque en el reino de Dios, cuando Él venga por nosotros y nos introduzca, esta pesadilla habrá llegado a su punto final. Y los que creen en Cristo disfrutarán de la eternidad de todas estas bendiciones. Pero los que no creen se perderán todo esto. Entonces fíjese en esto, hermano mío. En todos los sentidos conviene al alma creer en Cristo, porque Él es el don de la verdadera vida. Y la pesadilla que puedas pasar aquí y ahora es temporal, porque lo más robusto 80, dice la Biblia. Supongamos que usted muere de 105, 106, 110, 103, vamos a echarle 200. Que usted sea vamos a decirle así, un neomatusalén. Al final, ¿qué son 200 comparado con la eternidad? Y una eternidad distinto a la realidad que conocemos. ¿Por qué usted cree que Dios prohíbe hacerse imagen de las cosas que hay en el cielo o de la eternidad? Porque la mente humana, por muy creativa que sea, no puede reflejar la gloria y la perfección de la eternidad. A veces vemos esos libritos por ahí que publican la secta falsa, demoníaca y del diablo, conocida como los testigos de Jehová. ¿Cómo vivir en el paraíso para siempre? Y ahí le pintan a la gente paseándose en el campo como un león y con una cara muy alegre, muy aquí, muy allá, pero eso es una necedad. Porque no hay pintor humano que pueda reflejar la perfección de la eternidad, porque el ser humano no conoce perfección. ¿Pero la conoceremos? Sí. ¿Cómo? Si crees en Él. ¿Puedes estar seguro de ello? También. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y en base a esa promesa, cuando tú creíste en Él, Él puso su Espíritu Santo a morar en ti, y ese Espíritu es el sello. Los cubanos decimos el tuyo. El sello que garantiza tu condición de hijo de Dios hasta que entremos a la plenitud del reino. En cada uno de estos pasajes que hemos citado, la palabra tiene, siempre está en presente. Por eso usted puede vivir convencido de la salvación, de que esta vida y esta luz que es Cristo ya es realidad en ti y lo que ello produce también. Al mismo tiempo, la vida plena y abundante en la expresión de su acabada de vida dichosa y rica, además de ser una realidad presente, es consoladora y es esperanzadora para el creyente, por cuanto es a la vez una promesa divina garantizada a futuro, por cuanto dicha vida no está ni entregada ni limitada por la muerte física ni espiritual, ni a la enfermedad, la pobreza o la soledad de la vida. Y si usted tiene duda de ello, lea Juan 5:24. Porque ahí la Biblia nos enseña que el que oye las palabras de Cristo y el que le cree a Dios, quien fue el que le envió, es librado de esta condenación futura que viene sobre los no creyentes, porque han pasado de muerte a vida. Quien cree en Cristo pasa de una condición de muerte a una condición de vida. Eso es lo que ha pasado en ti si has creído en Él. Esto es lo que todavía no ha ocurrido si no le has rendido tu vida a Cristo. Y esto es lo que puede ocurrir contigo si tú, arrepentido, crees en Él como Señor y Salvador. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Y cuál es esta palabra? El Evangelio. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por eso hay que comunicar la palabra. Pero la Biblia dice que el que oye la palabra y cree al que envió a Cristo, cree al que me envió. ¿Quién envió a Cristo? El Padre y el Espíritu. Si cree la palabra que dice que Él es el Salvador, es la vida, es la fuente de vida, que el que cree y se arrepiente será salvo. Si el que cree todo esto tiene vida eterna. Y no, esta es una promesa, no vendrá a condenación. ¿De qué es librado el que cree en Cristo? De la condenación. Pastor, pero Dios es amor y la Biblia no habla de condenación. Dios no castiga. Eso es un falso evangelio. Porque la Biblia sí habla de condenación.
Porque Dios es santo, santo, santo. Y como santo es justo. Y como justo no puede tener por inocente al culpable. Significa que en su santidad y justicia está obligado a condenar al hombre por el pecado. Pero solo puede traer absolución de culpa del pecado cuando se tiene la capacidad de morir por dicho pecado. Y como no tenemos esta capacidad, pero Cristo sí, porque murió y derrotó a la muerte al resucitar, los que creen en Él, Cristo se vuelve en este pagador de nuestra culpa y nuestro sustituto. Y es ahí donde se obtiene la justicia y la vida eterna. El que cree esto, la Biblia dice, no vendrá a condenación. Entonces, si tú has creído en Cristo, tú no vas a venir a condenación. Tú vas a ir a vida eterna. Había un tanto gracioso. A veces nos reímos con este cantante, creo que él es puertorriqueño, con Estanislao Marino. Él cantaba un coro que decía, me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar. Y el coro le gritaba, ¿a dónde? Me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar para el cielo. Y está un poco chistoso, pero lo cierto es que a la final trompeta, cuando el Hijo de Gloria aparezca en toda su majestad, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en el aire y transformados para estar por siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Y por qué va a ocurrir esto con los creyentes? Por haber recibido la vida. ¿Y por qué recibimos la vida? Por haber creído en el mensaje de Dios. Juan 6:24 declara, es una declaración de Jesús donde Él promete que aquellos que creen en Él, los que comen su carne y beben su sangre, serán resucitados en el futuro. Por eso es que Juan comienza diciendo que Él es la vida y la luz de los hombres. Juan 5:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice Jesús, yo le resucitaré en el día postrero. Pero pastor, ¿cómo un cuerpo deshecho puede volver a la vida? ¿Cómo? Bueno, recuerde que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién creó al hombre del polvo de la tierra? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, no fue el verbo, no fue de Cristo. Hermano, y si del polvo sopló y vino a ser alma viviente, ¿puede Él repetir este proceso? El que es creador y todopoderoso Dios no puede hacer que, aun cuando toda nuestra vida se haya desintegrado en el polvo de la tierra o donde tiren tu ceniza o como sea, vuelva a la vida. ¿Puede hacerlo sí o no? Tu mente racional no alcanza a cómo ocurre esto. Pero es que la mente racional no entiende muchas cosas que son realidades. Y no por ellas dejan de existir. Y dejan de ser realidades. Dios tiene este poder. Y es lo que va a hacer contigo y conmigo por creer en Él. Juan 11:25 enseña que Jesús es la resurrección y la vida. Y que el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estas fueron las palabras de Jesús para consolar a Marta y María, quienes habían acabado de perder a su hermano Lázaro. Y estaban llorando y desconsoladas. Y este pasaje apunta al presente y al futuro. E indica cómo Cristo en presente y en futuro da la vida. Por eso dice, quiten la piedra del sepulcro. Y todo el mundo, pero Señor, lleva 4 días muerto, ya hiede. A los 4 días de muerta la persona, lo primero que se revienta es el estómago. Y sale toda la pudrición. Ya hiede. Quiten la piedra. Y la Escritura dice que Jesús alzó la voz y dijo, Lázaro,
sal fuera. Hermanos, para que Lázaro saliera fuera, tuvo que haber una reconstrucción total de todo su organismo ya podrido. Y eso apunta a una vida futura. Cristo toma nuestra vida muerta espiritual, nuestra vida podrida, hedionda, y cuando la persona cree en Él, porque Él le imparte gracia y salvación, también nos dice nueva criatura eres. Y apunta a la resurrección futura. Lázaro luego murió, porque Cristo es el único que es primicia de los que murieron en Él. Y la evidencia de que así como Cristo resucitó para nunca más ver muerte, así los que creen en Él resucitarán para nunca más ver muerte. Pastor, no hable de resurrección en estos tiempos, que a los jóvenes no les gusta y son un poco escépticos. Hay que hablar de Él. Es parte de la esencia de la fe. No es ilusión y es parte de lo que hay que creer. Y es realidad. Y cuando dijo Lázaro sal fuera, ¿qué pasó con Lázaro? Salió. Después los enemigos de la fe intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque era una evidencia contundente de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es Dios y de que Cristo es dador de la vida. La realidad de toda raza humana, desde que Adán pecó y con él toda la humanidad, es esta: que en Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15:22, pero que en Cristo todo el que cree, todos los creyentes son ¿qué? Vivificados. Si has creído en Él, ya has sido vivificado. Si crees en Él, serás vivificado. La muerte, la enfermedad, la pobreza, el infortunio, la desesperanza, la soledad y muchas otras cosas son males reales que amenazan la vida del hombre, que destruyen al hombre, que amargan al hombre. Y debido a esto es que el ser humano, para él la cuestión más importante es dónde encontrar la vida. No me extraña lo que estaba pasando ayer con esta muchacha y Adriel mientras él le predicaba. He buscado en el Islam. ¿Qué encontró? Nada. He buscado en Buda. ¿Qué encontró? Nada. He buscado aquí y allá. Y esa muchacha es un reflejo de toda la humanidad sin Cristo. Porque todo ser humano por naturaleza de alguna manera está buscando dónde encontrar sosiego para su vida. ¿Sabe dónde está la desgracia mayor? En que buscan en el lugar equivocado y en la persona equivocada. Pero la pregunta que surge es: ¿por qué buscan en el lugar equivocado y en la persona equivocada? Por causa del pecado. Porque por causa del pecado el hombre no ve, no busca, no entiende, no comprende. Y a menos que Dios en su gracia, por medio de creyentes fieles que cumplen la gran comisión y van y proclaman este evangelio, y un Espíritu Santo trabajando en el corazón para quitar el corazón de piedra y poner el de carne, comienza a obrar convenciendo de juicio, injusticia y pecado, no hay manera de obtener vida. Romanos 3:9 dice: que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y a consecuencia de ello, después va a decir el verso 10: no hay justo ni aun uno. Y miren lo que dice el 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿A qué se refiere con esto? Es que no hay gente que no entienda dónde está la verdadera vida, y hay gente que no está buscando a Dios en el lugar correcto, porque por su pecado andan, como dice la Biblia, a tientas a plena luz del sol. Y así andábamos tú y yo también. Porque ¿dónde estabas buscando tú? Probablemente en la religión. Y por eso hacía este rito, aquel y el otro. ¿Dónde estabas buscando tú? Probablemente en el alcohol. O en los placeres de la carne.
o en la riqueza, o en el dinero, o en la política, o en la filosofía, que es del diablo, por cierto, o en el conocimiento, o en el intelecto. Todos andábamos buscando algo y buscando en el lugar equivocado. Y así está la mayoría de los hombres. Así está todo el que te rodea y que no tiene a Cristo. Por eso todos están desviados. Verso 12, Romanos 3:12, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Porque buscar en todos estos lugares es inutilidad, infructífero. Y ahora sabemos por qué es inútil e infructífero. Porque la verdadera luz de la vida y la vida misma plena y abundante se encuentra solo en una persona y en un lugar, y se llama Jesucristo, el cual es la vida, dice Juan 1:4, que es el texto que es base, y la luz de los hombres. Los hombres buscan en la idolatría y caen en la necedad, porque es de necio dar el culto a las criaturas antes que al Creador. Supongamos que un ídolo tenga algún tipo de poder. Supongamos. Y digo supongamos porque la Biblia dice que un ídolo nada es. Fatuos son todos los que le adoran y le sirven, porque tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no andan, etcétera, etcétera. Pero supongamos que tengan alguna clase de poder. ¿No creen ustedes que es ilógico acudir a un ídolo que tiene, entre comillas, cierto poder, en vez de acudir al que es creador de todo lo existente, que se supone que debe tener más poder que él? Mire, siendo seminarista yo en un pueblo de campo, en Matanzas, en Cuba, el vecino de nosotros practicaba la santería. Pero resulta que cada vez que nosotros teníamos culto, las cosas de ellos no funcionaban. Y que un buen día voy a entrar a la capilla y me encuentro un coco, una cabeza de ajo, un plátano amarrado con una cinta roja. Eso es brujería. Eso no es brujería de esta gente. Y estaban ahí muy sentados en el portal orando a ver cómo yo iba a reaccionar. Por dentro dije: Señor, reprende esta obra del diablo. Y a la inoperante, por dentro, en mi interior oré. Tú dijiste, Señor, que comerán cosas mortíferas que no te harían daño. Y creo y confío en ti. Y acto seguido en alta voz dije: bendito sea el nombre del Señor. Pero bien alto dije: porque qué falta me hacía una agüita de coco. Ya tengo la banana para el batido por la noche y la cabeza de ajo que me faltaba para la sopa. Recogí aquello, pelé mi plátano, me lo comí. Y viene el Señor Cruz para que me dice: prepárate porque te vas a hinchar. Digo: claro, si comí pura grasa y eso engorda. Dice: tú sabes lo que yo te digo. Bueno, pues vamos a ver. Pues dentro no me quedé, esto es guerra de dioses, ¿no? Vamos a ver quién sale aquí. Hoy al otro día me levanté mejor que nunca. Me dice el Señor: pastor, no entiendo cómo a usted no le pasó nada, porque lo eché lo peor de lo peor. Le dije: que tú no estás contando con algo. Me dice: ¿qué cosa? Le digo: que tu Dios nada es y el mío es el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y si a mí no me pasó nada es porque mi Dios es más grande que el tuyo, porque el tuyo no sirve para nada. Me dice: no, eso es verdad. Digo: entonces, ¿cómo puedes seguir siguiendo a esa cosa? El hombre no quiso creer en Cristo, pero ya yo le di el Evangelio. Y hermano, aquello daba tristeza. Usted entraba a casa de este señor, porque entré varias veces, después hicimos amistad con aquello, porque el hombre me tenía un poco de miedo. Me cogió un poco de miedo.
Y cuando usted entraba en una esquina tenían todas las lamiajas aquel de brujería. ¿Y saben lo que era el Dios de ellos, hermano? Un muñeco de trapo negro, feo como para ir para 20 más, y con unos ojos que eran botones de camisa. Yo lo miraba y decía, y este es el Dios tuyo mismo. Y nos reímos, pero ¿saben cuánta gente va buscando vida ahí? Y la gente va buscando vida en la nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? Los muertos. En la astrología, en el espiritismo, en la brujería, en toda clase de sortilegio que pueda guiar su futuro a tener una mejor vida, dicen ellos. Mi abuela paterna era bien adicta a hacer espiritismo mirando en un vaso de agua, y ponía a toda la familia a mirar en el vaso de agua y decía, mira a ver si lee el número de la lotería para ver si me sale. Y lo hacía nada más que por eso. Hermano, ¿usted cree que un vaso de agua tiene poder para guiar tu vida? Y le voy a decir algo, y nos pasó. Y nos pasó en esta iglesia. Ustedes saben que hay gente que creen que los astros pueden regir su vida. El creyente que venga con esta historia no ha entendido absolutamente nada del Evangelio. Porque Juan 1.3 dice que el Verbo creó todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. El que tiene el control de todo el universo es uno solo, Dios. El único y verdadero Dios. La gente busca esta vida en las sustancias intoxicantes, el alcohol, la droga, el tabaco, etc. En el ateísmo o el agnosticismo o en la filiación a sociedades secretas, las hermandades, las logias, en manos de los sistemas políticos, médicos, sociales. Fidel es nuestro Dios. Ahí tienen la miseria que tienen por adorar a un hombre. Maduro es nuestro Dios. Y Merizo. Ahí tienen. Cuando la gente le gritó a Herodes, voz de hombre y no de Dios, cayó comido de gusanos. No hay político redentor. Ni el político que venga es redentor. El único redentor se llama Jesucristo, que es el que quita y pone reyes. La gente busca vida en el ejercicio desenfrenado de una vida disoluta. Y como dice la canción del mundo, dale a tu cuerpo alegría y cosas buenas. Eso es una antigua filosofía mundana conocida como hedonismo. Dale todo el placer que tu cuerpo quiera, porque ahí está la vida. Mentira. La Biblia dice que el que fornica comete pecado contra su cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fuimos creados para honrar a Jesucristo en todo. La gente busca la vida en la adopción del sufrimiento y la autoflagelación como única vía de vida plena. Pastor, pero ¿quién va a pensar que autoflagelándose o sufriendo se tiene vida? Hay gente que lo cree. De ahí va a venir la ideología antigua del siglo IV conocida como la fuga mundi. La fuga del mundo viene a consecuencia de las enseñanzas de Aristóteles y de Platón. El cuerpo es malo, el alma es buena. Por tanto, mitiga el cuerpo, mitiga la carne para que el espíritu sea limpio. Y de ahí viene la práctica de mea culpa, mia mísera nova culpa. O de pegarse, o de usar cilicios, o de esos ayunos tontos. Y digo tontos porque si hay ayunos espirituales bíblicos. Y en las generaciones más modernas vemos todos estos muchachos que andan como Drácula. No sé cómo se llaman estos que vienen con un ojo tapado y todo deprimido y todo ahí.
que piensan que la vida está en estar así. Pero cuando se está en Cristo, la verdadera vida consiste en gozo. Otros en la adopción del moralismo y la ética como fuente de vida plena. Si tú eres moral, estás bien. Mire, eso no es nuevo. Eso se llama estoicismo y es muy antiguo. Los estoicos, los que siguen códigos de ética y moral. La moral no te salva. El cristiano tiene una moral, pero la moral no es lo que te salva. Y estas cosas, lejos de traer vida, producen muerte. Recordemos que ni los inmorales, ni los adúlteros, los fornicarios, idólatras, heredan el reino de los cielos. En contraste con todo lo anteriormente dicho, el Evangelio de Juan 1:4 le brinda a todos los hombres la respuesta de en dónde y en quién se encuentra la vida plena y abundante que ha estado buscando. La vida plena y abundante que tú has estado buscando y esta se encuentra en Jesucristo, el Verbo hecho hombre. En Él está la vida porque Él es la luz de la vida. De hecho, desde antes del principio, el Verbo que era con Dios y era Dios, era en quien estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El imperfecto era, en este versículo, subraya que esta presencia de la vida en el Verbo, en Cristo, no es algo efímero, sino duradero. De hecho, es descrita como eterna, en contraposición a los deleites o buena vida, según los conceptos humanos, según los deleites de los hombres, que son temporales. El hecho de que la vida eterna, al estar con Cristo desde antes del principio, y que solo puede ser dada o dispensada por Él, a los que creen en Él, nos indica que dicha vida no es un bien que el ser humano puede llegar a adquirir por sí mismo a través de su trabajo, de su esfuerzo, mérito o herencia. Por eso el versículo número 13, después que ha dicho a los que creen en Él y los que le reciben, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios, va a decir que estos hijos de Dios, esta condición no es ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana. Decimos esto porque la Biblia revela que la vida plena, abundante, eterna, es propiedad de Dios y un don de Dios, y solo puede y solo debe de recibirse como don de Dios, o sea, como don de Dios hecho hombre, como don de Cristo. Así estaba establecido. Y si usted tiene duda, vaya a Proverbios 8, 35 al 36 y ya concluyo. Proverbios 8, 35, 36, desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Oiga, eso está fuerte, ¿eh? Una lectura cuidadosa de este texto nos muestra que la primera propiedad que se le atribuye al Verbo a Cristo es de naturaleza soteriológica, o sea, salvífica, porque la vida plena y abundante está solo en Él. Si Juan 1:3 afirma que el Verbo Cristo posee autoridad sobre la totalidad de la creación, entonces el verso 4 estipula que esta autoridad es positiva y creadora. Está al servicio de la vida y es la vida misma, vida plena, abundante, y la vida que todo hombre ha estado buscando y la vida plena y abundante que necesita. Por eso dice que la vida era la luz de los hombres. Pues de manera elemental, la luz es lo que le permite al ser humano ver, hallar su camino, percibir el mundo, pues sin luz el hombre está entregado a las tinieblas. El hombre está radicalmente perdido por la eternidad y sin oportunidad de orientación. Por eso decimos que el don de la vida resulta inseparable de la cuestión del sentido de la vida, pues el sentido de la vida no puede ni captarse ni recibirse con independencia del Verbo, con independencia de Cristo, el cual es Dios. Por tanto, la venida del Verbo de Cristo al mundo
es un don de vida plena y eterna a los que creen en Él. Cree en Él y tendrás esta vida. Señor, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Nosotros te suplicamos que nos ayudes a compartir estas buenas nuevas y en adoración celebrar tu gloria y poder cantar tus alabanzas. Señor, que otros puedan encontrar en Jesús la fuente de la vida. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.